vamos a realizar los cálculos termodinámicos para el trabajo de química molecular en Gauss View. La sustancia de interés es la metilamina. Se escoge esta reacción representada por la ecuación balanceada, donde dimetilamina y amoníaco reaccionan para producir metilamina. Una mol de dimetilamina con una mol de amoníaco reaccionan para producir 2 moles estequiométricas de metilamina. Entonces vamos a entrar en Gauss View. Vamos a representar la molécula de metilamina. Sabemos que tiene esta molécula un átomo de carbono unido a 3 hidrógenos y un átomo de nitrógeno unido a 2 hidrógenos. Procedemos entonces a considerar los cálculos para ello. Entonces vamos a obtener en primer lugar pues las frecuencias. Para obtener las frecuencias decimos computer Raman no, read incident light frequency no. Escogemos el método que seleccionamos en el trabajo anterior de acuerdo al análisis realizado. El método es DFT B3LYP. Lo vamos a aplicar a las 3 moléculas. La base gaussiana seleccionada de las 6, 311 más GDP. La vamos a aplicar a todas las moléculas y vamos a, para hallar las frecuencias vamos a usar cálculos tipo calculation for frequency. Vamos a utilizar simplemente frecuencia en las 3 moléculas. Ya para optimización vamos a considerar optimización más frecuencia. Por cierto, la carga de todos estos estructuras moleculares va a ser 0. Listo. Y vamos a considerar spin singlete para cada uno de ellos. Listo. Otras propiedades las iremos leyendo. Por ahora vamos a determinar las frecuencias. Entonces, frecuencia, método, ya hemos dicho DFT, B3LGP, el 6311G más DP, singlet el spin, carga 0, general additional print. Vamos a determinar entonces primero las frecuencias. Submit. Vamos a escribir acá la carpeta donde vamos a guardar los archivos.
Listo. Desmetilamina exercise. Ok. Empezamos con metilamine. Desmetilamine 01 frecuencia. Tenemos write Cartesians y le damos save. Vamos a correr el programa. Ok, ya terminó de correr el programa. Le damos, nos pregunta que si queremos cerrar esta ventana. Decimos que sí. Ahora vamos a leer los resultados. Aquí está la molécula de metilamina. Vamos a leer los resultados de las vibraciones. Como vemos, están 15 vibraciones. Vamos a poner la molécula en las distintas frecuencias. 15 vibraciones de frecuencia. Bueno, hemos construido un espacio debajo de la tabla que vamos a completar con los datos termodinámicos para incluir los valores de las frecuencias obtenidos. Entonces comenzamos con la metilamina. Entonces procedemos a agregarlos, en este caso uno por uno. Ok, lo mismo hacemos con los datos en infrarrojo. En la parte inferior para la misma sustancia. Listo, podemos ver que completamos la tabla con las frecuencias. Y es bueno reconocer cómo es el movimiento de los átomos en la molécula de acuerdo a estos valores de frecuencia. Podemos ver cómo varía las posibilidades de movimiento. Ok, y cerramos entonces esta ventana. Vamos ahora a efectuar un nuevo cálculo, pero en este caso vamos a optimizar para determinar pues los valores de los valores termodinámicos, entalpía, entropía, para valores de mínima energía, donde se supone la molécula va a estar más estabilizada. Entonces vamos a proceder con la misma base gaussiana, el mismo método de cálculo, pero aquí en frecuencia vamos a colocar optimización más frecuencia. Computerama no, Rate Incident Light Frequency no. El método entonces es el mismo y damos Submit. Que si queremos guardar este documento, claro que sí, y ya le cambiamos un poquito el nombre porque le ponemos optimización más frecuencia. Vamos a guardar y le damos OK. El programa empieza a correr. Esperamos un momento mientras realiza las iteraciones. Como vemos, ya el programa terminó la iteración. Entonces le decimos que cierre esta ventana y ahora vamos
Vamos a leer los resultados. Y vamos a ver entonces primero el sumario, los datos que nos arroja aquí de energía, sistema. Y también vamos a ver el archivo donde nos va a arrojar los datos termodinámicos o termoquímicos. Buscamos esos datos, thermochemistry. Aquí los encontramos. Vamos a resaltar para ubicarlos. Entonces aquí encontramos, por ejemplo, la entalpía para las correcciones ya corregida con lo que tiene que ver pues con los efectos electrónicos y las órbitas moleculares. Está en unidades de átomo, en unidades de Hartree flow, bueno, de HF. Entonces estos valores son los que vamos a ingresar a la tabla que tenemos en Excel. En un momento. Bueno, con estos datos vamos entonces a efectuar entonces la corrección. Bueno, ya organizamos las ventanas para una mejor visualización. Entonces necesitamos los datos termoquímicos para la metilamina. Empezamos con los datos que nos arroja aquí la tabla de resumen. Vamos a empezar con la corrección al punto 0, que es 0,063792. 0,063792. Listo. Unidad de átomo. Ok. La corrección térmica a la energía. Ok. Y ahora procedemos a escribir la corrección térmica a la energía. Como vemos, este 0,067227. Aquí le vamos a señalar y vamos con la corrección térmica a la entalpía, que es de 0,068171, con la corrección térmica a la energía libre de Gibbs. Faltó señalar la otra, la energía libre de Gibbs, que es de 0,04861. Bueno, entonces ya vamos a escribir el valor de la suma de la corrección al punto 0 y de la influencia electrónica para el total de la energía. Vemos que es de menos 95.830048. La suma, la corrección térmica de la energía, que es de menos 95.826613. La corrección a la térmica de la entalpía, que ya lo habíamos señalado pero no lo escribimos, menos 95.825668. Y por último, la corrección térmica a la energía libre de Gibbs, que es de menos 95.852978. Ok. Bueno, también nos falta el valor de la energía, que se lo tenemos del sumario, del resumen. En este caso es de menos 95. Menos 95.891111282. Listo. Ahí ya tenemos el valor.
Ok, muy bien. Vamos a ingresar los otros valores. Bueno, nos faltan los valores de la energía térmica. Están aquí en la parte inferior. Dice que para la metilamina de 42.186, dice sub B, es de 9.6. Y nos falta la entropía. Vemos que se corrió este valor. Son estos datos de acá. 57.478. Bueno, hay otro dato que encontramos en este documento, Weinbrock, que nos dice que es C1. Bueno, ahí nos faltó el momento dipolar. All moment, que vemos que es como 0. Bueno, 0 para la coordenada en Y. Bueno, vamos a tomar la coordenada en X para el momento dipolar. En Davis. Bueno, pero aquí está el total del momento dipolar. Nos dice que es 1,51010 en unidades de Davis. Listo, y completamos los datos para la metilamina. De forma similar vamos a hacer con los reactivos, con las otras dos moléculas. Y también pues vamos a guardar este documento en la misma carpeta donde tenemos ya los otros archivos. Vemos que tenemos para la metilamina el análisis de frecuencias y el análisis de optimización de frecuencias. Entonces vamos a proceder de forma similar con las otras dos moléculas a dibujarlas en el espacio y a determinar sus propiedades.
Bueno, vamos entonces a terminar de completar ahora la tabla de datos termodinámicos. Buscamos de nuevo Thermochemistry, datos termoquímicos, y nos vamos a centrar en los que son de nuestro interés para completar esta tabla. Entonces la corrosión a punto cero, tenemos 0.0, 91, 961. La corrosión a térmica de la energía 0.0, 96, 387. Corrosión térmica de la entalpía 0.0, 97, 331. Corrosión térmica de la energía libre de JITS 0.0, 66, 406. Ahora tenemos la sumatoria de las energías corregidas en el punto cero, menos 135.117601. Seguimos con la corrección a la energía, la corrección térmica, menos 135.1131. 75, la corrección térmica al valor de la entalpía, menos 135.112231. La corrección térmica de la energía libre de JITS, menos 135.1437. Listo, ya tenemos estos valores. Por último, entonces, escribimos el valor de la energía térmica en kilocalorías sobre mol, que es de 60.484 para la dimetilamina. El C sub B, el calor de vaporización, 13.970. Y por último, el valor de la entropía en calorías sobre mol Kelvin, 64.942. Ya con esto completamos los datos de la tabla. Vamos a proceder entonces a determinar el valor de del cambio de entalpía, el cambio de entropía y de la energía libre de JITS para esta reacción. Bueno, por el momento vamos a empezar con lo que es el cambio de entalpía de la reacción. Para ello vamos a tener en cuenta lo siguiente, algunas consideraciones generales. El cambio de entalpía, la entalpía de una reacción se calcula o se ha calculado normalmente como la diferencia de entalpía normalmente de formación entre productos y reactivos, como esa diferencia, ¿cierto? Cuando consideramos la termoquímica mediante el método gaussiano, pues estamos considerando unas interacciones a nivel molecular. O sea, ya no estamos hablando de las entalpías de formación. Aquí vemos un ejemplo de este artículo, se puede encontrar en internet, de Joseph Ottersty, donde hace un cálculo de el cambio de entalpía con valores obtenidos de este programa o software gaussiano para la reacción, donde tiene C2H5 que reacciona con hidrógeno para producir C2H6 e hidrógeno libre. Bueno, esta es una reacción que difícilmente se puede calcular con entalpías de formación. Entonces aquí el programa le arrojó algo similar a los datos que estamos recopilando, y como aquí también señala pues que el camino habitual o tradicional ha sido calcular pues los calores de formación de reactivos y productos, y la suma de los calores de formación o entalpías de formación de los productos se restan a las de los reactivos, eso a condiciones estándar. Pero cuando ya consideramos el método gaussiano, pues se nos provee la suma de las entalpías que tienen una corrección por los efectos térmicos y el efecto de los electrones o los pares de electrones, debido pues a los conceptos de orbitales moleculares. Básicamente
Entonces los valores de entalpía que nos arroja Gaussian, se efectúa un proceso similar, pero ya no se consideran entalpías de formación, sino los valores de entalpía con efectos térmicos y electrónicos. Por ejemplo, aquí está considerando los valores de la corrección térmica de la entalpía, estos de acá, y son los que utiliza para a ver, son estos, vamos a ver, para efectuar los cálculos. Sí, son estos. Se hace lo mismo, la suma de las entalpías corregidas, llamémoslo así, de los productos menos la suma de las entalpías corregidas de los reactivos. Entonces se efectúa esa operación y al final se multiplica por este valor, 627,5095. ¿Qué es ese valor? Ese valor sale, es una constante. Lo que pasa es que Gaussian, cuando utilizamos este software, nos arroja los valores en unidades de Hartree, que son unidades atómicas de energía. Entonces, como vemos acá, hay una equivalencia. Por eso, cuando estamos rellenando la tabla, colocamos que la energía y el resto de los valores estaban dados en unidades atómicas de energía, lo que equivale a un Hartree, pero debemos pasar esos valores a kilocalorías o kilojoules según el caso. Entonces, por eso tenemos esta conversión. Una unidad atómica de energía, o sea, un Hartree, es igual a 627,5 kilocalorías y a la vez a 26-25 kilojoules. Entonces así pasamos esos datos obtenidos a kilocalorías o kilojoules, ¿cierto? Eso en primer lugar. Entonces vamos a efectuar dicho cálculo y posteriormente también lo haremos para la energía libre de JITS. También tenemos los datos, la energía libre de JITS corregida, ¿cierto? Claro está que cuando hagamos esos cálculos también siguen aplicándose los conceptos de si es una reacción endotérmica o exotérmica. Endotérmica es que va a requerir energía si nos da el cambio de entalpía mayor a 0, es decir, positivo. Es decir, la entalpía de los productos va a ser mayor a la de los reactivos. Vamos a tener que calentar, mientras que la exotérmica nos va a indicar que el sistema reaccionante libera energía. O sea, hay una alta tendencia a generar los productos. Caso contrario, en la endotérmica, que hay más estabilidad en los reactivos. Por eso se requiere adicionar energía en forma de calor para que se lleve a cabo en la endotérmica. Bueno, y de forma similar, pues calcularemos la entropía, como la sumatoria de la entropía de los productos menos la sumatoria de la entropía de los reactivos. Entonces vamos a nuestra hoja de Excel. Y aquí en Excel, pues vamos entonces a calcular lo que es el cambio de entropía de la reacción. Esto es una entropía estándar, perdón, el cambio de entalpía, delta H. Lo mismo vamos a calcular, bueno, pero en unidades de kilocalorías sobre mol, en primer lugar. Bueno, pero en primer lugar hay que calcular las entalpías, corregimos en esas unidades para después hallar el cambio de entalpía como tal. A ver, escribámoslo acá. Aquí escribimos el símbolo delta pH, le ponemos super 0. Aquí es donde vamos a obtener el valor finalmente. Ok, lo mismo para hallar la entalpía, pero en unidades de kilojoule. Bueno, hacemos lo mismo para las otras variables termodinámicas de interés. Necesitamos la
para la energía libre de JITS. Que sabemos, en las mismas unidades, por tanto más bien copiamos estas variables tal cual y las cambiamos, la h por la g, la h por la g. Por último, pues vamos a obtener la entropía. Que está en unidades de calorías sobre mol por Kelvin. Y vamos a pasar ese valor también a Joule sobre mol asterisco Kelvin. Muy bien. Bueno, necesitamos los valores corregidos. Aquí vamos a dejar un espacio. Aquí otro. Bueno, aquí otro corregir. Es una G sin una S. Vamos a entropía estándar. Entropía estándar. Listo. Y aquí colocamos los delta. Ok. Listo. Necesitamos las equivalencias, ¿cierto? Entonces lo vamos a escribir acá arriba. Entonces sabemos que ahora escribámoslo acá abajo mejor, que es una unidad atómica de energía. Bueno, ya vimos que equivale a 627,5 kilocalorías. Aquí más espacio, entonces colocamos kilocalorías sobre mol. 627,5 y aquí kilojoules sobre mol 2625. Ok, o sea que esos valores de arriba los vamos a multiplicar por esto de acá. Entonces para el caso de, bueno, aquí sería bueno agregar otra columnita para mejorar la organización y le colocamos los nombres de los reactivos y productos. Ok, entonces la dimetilamina, la entalpía que nos dio, la entalpía corregida es esta y la vamos a multiplicar por este dato para obtenerlo en unidades de kilocalorías sobre mol, ¿cierto? Ok. Y de forma similar, lo que vamos a fijar este valor, lo hacemos para el amoníaco y para la metilamina. Eso. Vamos a copiar esa fórmula. Bueno, aquí energía libre de JITS corregida. Entonces lo hacemos para todos ellos. Y por último, para la entropía. Bueno, como esto es kilocalorías y esto está dado en calorías, entonces tenemos que
Ahora en ese caso pues no vamos a efectuar ninguna conversión, simplemente damos los valores en como están. Solamente pasaremos de calorías a joule. Eso. Bueno, entonces empecemos a efectuar el cálculo. Pero hay que tener claro algo, en los productos tenemos 2 moles estequiométricas de metilamina, entonces hay que ingresar el 2 para hallar la entalpía de reacción y multiplicar por la entalpía, ¿cierto? Vamos a utilizar aquí paréntesis para diferenciar. Entonces la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Sumamos estas dos entalpías, pero se las restamos a la entalpía de los productos y nos da 3,44 kilocalorías sobre mol. 3,44372. Ok. Y lo mismo hacemos con, bueno, para pasar a kilojoule, vamos a hacerlo de diversas maneras, solo que ya vamos a utilizar el valor de la equivalencia para kilojoule. Entonces hacemos algo similar. Bueno, aquí revisemos. No es B23, es B22. Exacto, D22. Y efectuamos una operación similar. Simplemente arrastramos para que nos lea. Y esto da 14,4006. Bueno, vamos a colocarle número 5 decimales como para que sea más clarito. Lo mismo acá, 5 y acá también 5 decimales para mejor claridad. Bueno, hacemos lo mismo acá. Aquí sí es B23. Aquí cambiamos el valor de la equivalencia. Muy bien. Y tiramos acá el valor. Bueno, de forma similar, ya como se hizo para calcular el cambio de entalpía, lo hacemos para la energía libre de JITS. Miremos el artículo que estamos considerando como ejemplo. Se hace lo mismo y al final se multiplica por la equivalencia. Entonces tomamos los datos de la energía libre de JITS corregida para productos, la suma, y le restamos la suma de la energía libre de JITS corregida para los reactivos. O sea, lo mismo que hicimos para la entalpía. Entonces decimos 2 por la energía libre de JITS. Bueno, aquí un paréntesis mejor. 2 asterisco la energía libre de JITS del producto, solo hay uno, menos la suma de las energías libres de JITS de los reactivos. Los reactivos solo tienen coeficiente estequiométrico de 1. Bueno, aquí nos da este valor. Recuerdo que estamos considerando el método de FT P3LYP. Listo. Entonces aquí lo vamos a indicar obtenido con Gauss View, en este caso Gauss View 5.0.8. esa es la versión. Y bueno, vamos con las entropías. Hacemos lo mismo. 2 asterisco entropía de
los productos, solo hay un producto menos la suma de las entropías de los reactivos. Ok, ¿cómo pasamos de calorías a Joule? Entonces consideramos las constantes. Vamos a ver si está aquí. Equivalencia. Ahora parece que no. Bueno, la equivalencia, que no es aquí, es vamos a escribirla por acá. Bueno, una caloría, una equivale a en Joule 4.184. Listo, vamos a cerrar a tener presente ese dato. Entonces, ¿cómo pasamos a Joule? Simplemente tomamos este valor y multiplicamos por 4.184. Y aplicamos la misma fórmula. Ok, entonces ya tenemos la entropía, los valores de entropía. Aquí tenemos entonces los resultados termodinámicos. Para efectos de organización lo vamos a retirar, ya que es un dato genérico. Muy bien. Bueno, es muy importante poder comparar estos valores obtenidos. Aquí tenemos cambio de entalpía, energía libre de Gibbs y cambio de entropía, con los que se encuentran tabulados, especialmente la entalpía, que es la más común. Software utilizado, GaussView. Con este método de cálculo y una base gaussiana fija. Bueno, investigando acerca de esta reacción, se encontró lo siguiente. Por ejemplo, hay un artículo. Vamos a ver, por acá. Vamos a ver si es este. Bueno, este artículo que habla de algunos valores de calores de formación de moléculas orgánicas calculados mediante una función de densidad, especialmente para minas. Entonces vamos a buscar qué dice de la metilamina. Bueno, este artículo considera el uso de un método de cálculo B3LYP 631GD. Bueno, ahí ese es otro método diferente pero relacionado. Mientras que aquí utilizamos el B3LYP, vamos a complementarlo, más GDP. Aquí en ese artículo de revista utilizaron el B3LYP 631GD. ¿Y qué resultados se obtuvieron? Vamos a ver qué resultados se obtuvieron. Aunque aquí comparan los calores de formación considerados desde el punto de vista teórico o de una fuente bibliográfica, en este caso utilizan la de este manual, Thermochemical Data Organic Compounds, del año, la segunda edición fue publicada en 1986, y vamos a ver qué nos dice de la metilamina. Entonces nos da estos datos de calores de formación en kilojoules sobre mol, menos 23 calculado y el experimental menos 23. Bueno, vamos a ver si nos acercamos. Estamos
estamos muy distantes de ese dato. Pero hay que tener en cuenta que para esa época pues no se consideraba esas correcciones térmicas y el concepto de orbitales moleculares y el efecto de los electrones libres, ¿cierto? Vamos a ver qué otros datos nos ofrece. Lo mismo en fase gaseosa, también está para fase condensada. Bueno, y vamos al artículo de revista. Vemos que en kilocalorías el valor tabulado para la metilamina es de menos 5,5 kilocalorías sobre mol. Bueno, aquí, obviando el signo, claro está, porque el signo solo nos indica si es exotérmica o endotérmica. Vemos que hay cierto acercamiento, pero todavía, o sea, si hallamos un porcentaje de error, pues nos daría muy alto, ¿cierto? En la parte inferior vamos a hacer esa comparación de datos. A ver, vamos a pasar los datos de entalpía, pasemos el resto. Bueno, no de esta manera, pero sí para poder comparar con los tabulados. Ok, vamos por acá. Ahora vamos a ver, pero este mismo artículo nos trae otros datos interesantes. Por ejemplo, los valores de la energía electrónica de Hart para conforme a los de energía mínima. Y miremos una cosa, ahí sí hay cierto acercamiento con los datos que tenemos de energía mínima. Miremos para la metilamina, los que hemos obtenido con Gauss-View es de menos 95.89, 11128 en unidades atómicas de energía. Miremos que aquí para la metilamina es de menos 95.20983 en unidades atómicas de energía, o sea, muy cercano. Y utilizando el método de Hartree con una base gaussiana de 631 GD y el método de FTB3LYP 631 GD, como ya se ha mencionado. Miremos que esos valores de energía sí son cercanos a los que obtuvimos. Bueno, y vamos ahora a revisar lo que es los valores de calores de formación. Ya sabemos que el experimental de este artículo es menos 5.5 kilocalorías sobre mol. Vamos a tabularlo. Vamos a omitir el signo nada más porque, como ya hemos mencionado, solo se utiliza para indicar si la reacción es exotérmica o endotérmica. Ya sabemos que para pasar de kilocalorías a kilojoule también utilizamos el mismo factor de conversión, 4.184. Bueno, pero el que nos interesa es este, ¿cierto? Aquí organicemos un poquito. Vamos a ver. Ok, vamos a ver qué porcentaje de error nos arroja. Para el cálculo del porcentaje de error vamos a utilizar esta fórmula, que es para hallar el error experimental porcentual. Entonces nos dice que es el valor teórico. Bueno, el teórico en este caso es el experimental, ¿cierto? Porque es el que, bueno, le colocamos experimental, pero realmente es vamos a llamarlo teórico experimental. Es porque es el que está tabulado, ¿cierto? Y además el que estamos considerando experimental es el que obtuvimos con el software para poder compararlo con los otros. Entonces, valor teórico
sería 5.5 menos el experimental, que es este, y dividido entre el teórico nuevamente. O sea, cuánto se aproxima el valor que obtuvimos en el software con el que está tabulado. Multiplicamos por 100%, nos da 37.38. Bueno, también podemos omitir multiplicar por 100% y decir que nos dé eso en porcentaje. Porcentaje con 4 cifras decimales, ¿cierto? Listo, vamos a ver acá. No es lo mismo, es un porcentaje de error alto. Bueno, vamos a ver qué nos da con los otros valores tabulados. En este caso para Hartree-Fock y para B3LYP como método de cálculo. Digamos que aquí está tabulado. Este artículo nos indica también los porcentajes de error de esos datos obtenidos con esos métodos de cálculo en Gauss-View con el experimental teórico. O sea, qué tanto se acercan o se distancian de ese. Bueno, Hartree-Fock nos da, según ese artículo, menos 4.61. Estamos considerando la metilamina. Vamos a ver, menos 4.61. Aquí Hartree-Fock con Hartree-Fock, vamos a escribirlo aquí abajito. Hartree-Fock con se nos fue la paloma. Hartree-Fock 631 GD. 631 GD, listo. También le vamos a calcular porcentaje de error. Llamémoslo porcentaje de error 2. Bueno, y ahora esos porcentajes de error para ahorrar espacio. Los podemos escribir acá abajo más bien. Y aquí con la fórmula. Ingresamos acá. Bien, copiamos la fórmula y la ingresamos. Y la ingresamos acá. Bueno, entonces ahí sí podemos pasar a Hartree-Fock por acá y vamos a ahorrar todo esto. Colocamos esos números con 5 cifras decimales. Ok. Hartree-Fock aquí dio 4.61. Ya dijimos que vamos a omitir los signos que solo indican hacia dónde tiende a darse la reacción. Y el otro método es B3LYP en 6-311 más G de solamente. Hemos escogido ese artículo por la cercanía en los métodos y porque se evidencia claramente el uso de tales métodos. Ok, aquí también, aquí B3LYP da 4.74. Bueno, y ahora pues utilizamos esta fórmula para este cálculo. Calculamos el porcentaje de error
Entonces volvemos a señalar. El teórico viene a ser entonces este, para ver cuánto se acerca el valor que obtuvimos. Este da un 25% y este otro valor da teórico menos experimental sobre teórico. Sea un 27%. Ok. Vemos que son porcentajes de error altos. Ya la cuestión sería analizar a qué se debe esa variación. Aunque miremos que con estos dos es menos del 30%. Puede ser que no haya habido una buena optimización, puede que no se hayan considerado otros aspectos de las órbitas moleculares, ¿cierto? En todo caso, como aproximación es relativamente buena, sin embargo se puede mejorar esta determinación teórica. Esa determinación a partir del software Gauss-View. Bueno, entonces de esta forma determinamos las variables termodinámicas. Hicimos el cálculo de las variables termodinámicas para la metilamina y considerando pues una reacción química donde participa esta sustancia, esta molécula. Gracias por su atención.